Gloria a Dios, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. El tema que quiero compartir el día de hoy es acerca del noviazgo. No, es el compromiso antes del matrimonio. Amén. Vamos a pedir primeramente dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Espíritu Santo, te damos gracias, Padre mío, por permitirnos, Señor amado, un día más compartir tu bendita palabra, Padre Celestial. Sé tú, amado Espíritu Santo, enseñándonos a cada uno de nosotros, aquellos jóvenes, señoritas, que todavía, Padre amado, no han dado el paso del matrimonio, que tú los guíes, abra su entendimiento, le hagas entrar en razón según y conforme tu verdad y tu palabra. Guíalos en su caminar, Padre amado. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado, de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es el noviazgo o el ser novios? Es el compromiso de dos parejas, ¿verdad? De un hombre o una mujer. Es el comprometerse antes de casarse, ¿no? Quizás antes, cuando uno no conocía de Dios, podíamos, no sé, comprometernos rápido y meternos y ya y tener hijos, ¿no? Como quizás a muchos nos ha pasado, que hemos venido a los caminos de Dios ya con hijos y sin casarnos, pero cuando conocemos la verdad de Cristo y que dice que cuando uno vive sin casarse está fornicando delante de Dios, es un pecado de fornicación, es un pecado de muerte delante de Dios. Entonces por eso uno cuando ya conoce lo que es correcto o incorrecto delante de Dios, trata de enmendar sus errores o sus faltas o sus pecados, ¿verdad? Entonces nosotros nos hemos casado ya quizás con hijos, pero aquellos jóvenes y señoritas que todavía no están casados, que están quizás todavía con esa ilusión de algún día, o aquellos que ya están tomando ese paso importante, es necesario que sepan esta palabra que es de parte del Señor. Amén. ¿Qué cosa es un verdadero noviazgo? No es como en el mundo que hay besos, que hay caricias. No, verdad, delante de Dios no es así. Cuando estábamos sin Dios, uno hacía como uno quería, pero ahora que uno conoce el verdadero camino, tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Empezamos en Primera de Pedro 4:3-4. Dice el Señor por medio de su bendita palabra en Primera de Pedro 4:3-4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación abominables, idolatrías. A estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Si tú ya eres un joven o una señorita que has tomado los caminos de Dios, ya no vas a ser como otros jóvenes tienen en la costumbre, cuando uno no conoce a Cristo, está con uno, terminan con esa persona y se meten con otro y así, ¿verdad? No les importa si piensan que no hacen daño a nadie. Claro, no harán daño a otras personas, pero sí hacen daño a ellos mismos, porque están haciendo un pecado tan grande delante de Dios que no se dan cuenta que mientras ellos se comportan indecorosamente y no conforme Dios nos enseña, como dice, tiene un castigo que es eterno, un castigo que nos lleva a la condenación eterna. Entonces por eso es importante que ya los jóvenes que ahora están en Cristo, que quieren hacer conforme Dios quiere, ya no seamos como aquellos, ¿no? Como aquellos jóvenes, y ya no sean como ellos, que estén apartados del mundo, no sigan en lo que ellos hacen, en su razonamiento, no, por último, ni escuchen sus consejos, porque qué consejo les puede dar a alguien que no conoce el verdadero camino de Dios, alguien que va a ser conforme a su pensamiento y su corazón y no como Dios quiere, ¿no? Por eso Dios dice que las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya cuando uno está en el camino de Dios ya no debe comportarse como un mundano más, ¿no? Como alguien que no conoce a Dios. En Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santo. Fornicación, como decía, es el pecado de estar con alguien, aún en intimidad, sin casarse. Entonces,
Y todavía dice, ¿no? Y toda mundicia, dice, y ni aún se nombra entre nosotros, dice. O sea, si los jóvenes ya no es como que estaban en el mundo, no hablaban de esas cosas, de decía, mira, yo he tenido tantas enamoradas, yo he estado con tal, fulano, no. Ya no es así, ya en el camino de Dios no se debe ni aún hablar de esas cosas. Si en un tiempo pasado vivían incorrectamente, pues ahora ya no debe ser así. Tiene que uno vivir conforme Dios quiere y no hablar de esas cosas que a Dios es abominación delante de Dios. Amén. En Efesios 5:5 dice, porque no sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice que no hay herencia, o sea, tu parte es en el lago de fuego o en el infierno, ¿no? Hay muchos textos que hablan de eso, que algunos quizás no creen, pero es real y es bueno que los jóvenes y las señoritas sepan que todo lo que está aquí es pasajero, que todo lo que está aquí es momentáneo, esto pasa, todas las cosas que pasan y algún día vamos a dar cuentas a Dios, pero si tú ya conoces el verdadero camino de Dios, esfuérzate a vivir como Dios quiere y no como tu pecado, no en tus pensamientos, sino como Dios quiere, haciendo las cosas bien. ¿Cómo así entonces alguien puede comprometerse con alguien y poder hasta casarse, verdad? Primero, como cristianos pueden ser amigos, conocerse, tener una amistad. Si tú ves que siendo amigos hay algo que no te parece, hay algo que no, entonces uno empieza a conocer y ya no, si esa persona te trajo como algo más de querer ser tu esposa algún día o tu esposo, uno va conociendo. Entonces, en el camino de una amistad sincera, sin malicia, sin maldad, conoces que hay algo que ves que no vas a poder sobrellevarlo, para que luego no haya reproches, ¿verdad? Ni reclamos, sino que ya Dios te está dando sabiduría, que tú puedas tener una amistad, un compañerismo, ¿no? Como amigos, conocerse, y si no ves que no hay algo compatible, entonces simplemente ya no lo vas a mirar como más allá, simplemente vas a seguir siendo tu amigo, tu hermana, pero hasta ahí nomás, porque ves que es tu carácter o hay algo que ahí no te gusta y ves que no vas a poder soportar. Entonces eso es conocer primero. Entonces cuando tú ya conoces a esa persona y ves que sí se pueden sobrellevar, entonces recién das el paso al compromiso, ¿no? Antes de casarse. Pero nada de cosas inmundas, dice nada, no es como en los tiempos, como los del mundo, ¿no? Que ellos pueden estar con uno y otros, no. Puedes tener muchos amigos o amistades, sí, para ver cómo es su carácter, pero nada de beso, nada de brazo, nada de cosas que no son limpias delante de Dios. En Efesios 5, 10, 11 dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces el Señor nos está diciendo allí que comprobemos lo que le agrada al Señor. Tú realmente ves en tu actitud, en tu manera de hacer las cosas, estás agradando a Dios, eso escudriñándose uno mismo, ¿verdad? En Efesios 5:15 dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una persona sabia es una persona que está observando, está meditando, está pensando en las consecuencias más adelante, no actúa a la ligera como en el mundo, como les digo que ellos hacen las cosas como en locura, pero cuando uno está en Cristo es una persona sabia, y si no tiene sabiduría, dice el Señor, hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Hay que orar y va a ser Él quien nos dé sabiduría para poder actuar correctamente. En 2 de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de limpio corazón invocan al Señor. El Señor está diciendo, no, aquellos jóvenes, dice que huya de las pasiones juveniles. O sea, si hay algo que te apasiona, que no es que solamente es en tu carne, huye. ¿En qué forma? No sé, ayuna, buscando de Dios para que Él te saque de lo que ves que estás caminando por ahí, no es correcto, ¿no? Más bien si dice, si tú buscas la justicia, ¿qué es buscar la justicia? Es hacer lo que Dios le agrade. Si tú, por más que a ti te guste algo que no es de Dios, entonces si tú sigues la justicia y haces conforme Dios quiere y no como uno piensas o como tú piensas, entonces ese es buscar la justicia, confiar en Dios, tener fe y buscar el amor y la paz,
¿Para qué? Porque dice que ahí sí con un corazón limpio invocan al Señor. O sea, para invocar a Dios hay que tener un corazón limpio, pero si ese corazón está lleno de pensamientos inicuos, inmundos, que no son agradables delante de Dios, no podemos invocar su santo nombre porque Él es santo, ¿verdad? En 1 Corintios 6, del 18 al 20 dice: huid de la fornicación, y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice que nosotros somos el templo de Dios. Si tú eres el templo de Dios, tienes que cuidar a Dios, tienes que santificarte a Dios y hacer las cosas correctamente. Dios no dice, ¿no? Dice a los jóvenes, como hablaba Pablo, que mejor es casarse que andarse quemando, decía, porque si uno no tiene don de continencia, pues mejor es cásate, decía Pablo, ¿no? Pero no vas a estar pensando, haciendo locuras o tonterías, si no es conforme la voluntad de Dios, porque tu cuerpo ya no es tuyo, sino es el templo del Espíritu Santo. Y tenemos que cuidarlo decorosamente en santidad, ¿no? Y miren lo que decía Pablo en 1 Corintios 7, 8, 9, dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que andarse quemando, ¿verdad? Eso dice el Señor, eso dice, utilizaba a sus siervos para hablarnos la palabra, porque toda esta palabra es de Dios. Amén. Dice, mejor es casarse que andarse quemando, así que antes de estar uno pensando en pecar, mejor cásese, busque la manera de arreglar sus papeles y hacerlo conforme Dios quiere, conforme a la voluntad de Dios, y va a haber bendición en su hogar. Si van a actuar a la ligera y no como Dios quiere, van a, como dice, a estar en pecado sin casarse, pues entonces atengámonos a la consecuencia, ¿no? Porque todo pecado tiene un castigo. Dios dice que Él ama. Al quien ama castiga, ¿verdad? Entonces, si uno se comporta mal delante de Dios, pues va a haber castigo. Así que con cuidado con cada uno de nosotros. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿no? Dice el Señor, santifícate y apártate de fornicación, o sea, no estés haciendo algo indecoroso sin antes haberte casado. Fornicación es tener intimidad con una persona sin haberte casado. Entonces Dios dice, apártate. Si quieres, ya estás buscando una pareja, pues cásate, hazlo las cosas correctamente y no a la locura. 1 Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Señor está diciendo, si tú destruyes mi templo, si tú utilizas mi templo para pecado, pues atente a las consecuencias, ¿verdad? Que el enemigo es el que toma cuando ya ensucias ese templo, pues el Espíritu de Dios sale de este templo que es tu corazón, de tu cuerpo. Entonces, y el Espíritu de Dios sale y entra un espíritu inmundo y te hace cosas inimaginables que tú pensabas de repente, no pasa nada, bueno, te comprometiste, te metiste sin casarte y no pasó nada, ¿no? Pero con el tiempo hay una recompensa de desobediencia. ¿Por qué? Porque cuando uno incumple la voluntad de Dios, pues viene un castigo, y el castigo no es cualquier cosa, más cuando aún ya conoces palabra, peor todavía. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. El Señor dice, ¿no?, que es honroso el matrimonio en toda persona y el lecho sin mancilla, o sea, sin antes de haberte amasillado, manoseado, como le llaman, estar casado con una persona en integridad, sin hacer cosas inicuas delante de Dios, ¿no? Pero a los que ya fornicaron, podría decirse, y a los adúlteros, dice, Dios los juzgará, ¿verdad? No nos toca a nosotros. Si nosotros conocemos la palabra, podemos animar, enseñarles, pero ya eso depende de cada uno y nosotros no lo vamos a condenar, sino que dice que Dios es el que se encarga de los fornicarios y los adúlteros, ¿verdad? Y en su palabra habla que aquellos
que no arreglan su vida delante de Dios y no dejan el pecado, la fornicación o el adulterio, les espera el infierno, ¿no? O la muerte eterna. Amén. Entonces, como dice el Señor, como un último consejo, podría decirse para la juventud, sé que la Biblia está lleno de muchos consejos, pero estos de acá son como dice, principales para poder, como jóvenes que todavía no se casan, pensar bien, actuar bien antes de hacer las cosas. En 2 de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Muchos venimos del mundo, ¿verdad? Sin Cristo. Entonces, y seguimos costumbre de lo que ellos hacen, pero cuando uno ya conoce a Dios, entonces trata de enmendar sus errores. Si ya te viniste al Señor con hijos, pues uno hay que esforzarnos a arreglar nuestra vida delante de Dios en matrimonio, ¿verdad? Pero si tú todavía no tienes hijos, pues si tú sigues los pasos que aquí dice, y dice busca luz con luz, alguien que también sea creyente como tú, porque si te juntas con incrédulo, vas a tener obstáculos, vas a tener dificultad, porque no hay luz, dice que, o sea, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, va a ser difícil, no imposible, no, porque nos ha tocado a muchos que solamente un lado es cristiano y el otro no, ¿verdad? Hay muchos hogares así, pero con la ayuda de Dios sabemos que vamos a salir adelante. Pero si tú todavía no te has casado, eres un joven o una señorita que estás esperando, pues buscan con sabiduría que ambos tengan el mismo horizonte, que ambos tengan las mismas metas, para que no sean estorbados, porque el enemigo, por donde hay puerta abierta, si tu esposo no es incrédulo, pues por ahí va a entrar. Y si tu esposa es incrédula, pues por ahí va a entrar. Entonces, por eso es bueno, importante que sea la luz con la luz, o sea, un hijo de Dios con otro hijo de Dios, entre cristianos, conocedores de la palabra, temerosos de Dios. Son los consejos que el Señor nos da por medio de su palabra para no cometer errores que cuando uno hace jóvenes sin conocer de Dios, ¿verdad? Porque si hubiésemos conocido, en realidad nos hubiésemos, como dice, hubiésemos ahorrado tantos sufrimientos, tanto dolor cuando uno no conoce de Dios. Comete cosas que no son agradables a Dios, como dices, vive así sin casarse, y después las consecuencias, ¿no? Las consecuencias, los castigos, las tribulaciones, las angustias que uno pasa por causa del pecado. Y a veces no entendemos por qué uno vivimos así, porque hicimos y actuamos de mal manera. Pero ustedes jóvenes que todavía están quizás pensando en ese paso o en el enamoramiento, en el evangelio no existe enamorado, simplemente es un compromiso, un noviazgo ya para un matrimonio, porque no es para que estés con uno y con otro terminaste, sino que conózcanse como amigos, como decía al comienzo, como amigos, nada de otras cosas. Y si allí en el conocerse como amigos, que pasan años y no hay algo que no se agrada, pues de ahí nomás ya no pienses, que sigan haciendo amigos, sigan siendo hermanos en Cristo, pero allí nomás, entonces pondrán su mirada en otra persona, pero sin como dice, estar haciendo cosas indebidas, ni acercarse nada, haciendo nada, cosas impuras delante de Dios. Y verán, jóvenes, la recompensa de Dios, verán la bendición de Dios sobre sus vidas, porque será Dios quien les da sabiduría por medio de su palabra. Que todos los jóvenes escuchen este mensaje y que cuenten, quizás tengan amigos, amigas jóvenes que escuchen el mensaje, lean ustedes mismos la palabra, y quizás lo que yo les pueda compartir es poco, y sé que el Espíritu Santo también hablará a cada uno de sus corazones. Cada texto que yo les digo, les enseño aquí o comparto, va a ser el Espíritu Santo que les dé a su propia idea, su propia mente, su propio corazón, les va a hablar conforme a sus necesidades, y no hagan las cosas a la locura, sino que piensen antes de actuar. Amén. Cuando uno piensa y toma a Dios en cuenta en todas las cosas que hace, pues será el Espíritu Santo quien les guíe, y no actuarán locamente, porque cuando uno actúa locamente, las consecuencias, cuando ya no se puede revertir el tiempo. Por eso aprovechen el tiempo en leer, en instruirse en el Señor para hacer las cosas correctas, y serán de bendición para su hogar, para el futuro, para lo que ustedes tengan planeados, serán de bendición. Y reprendamos al enemigo en el nombre de Jesús, que les permita leer, que amen leer la palabra, que amen escucharle al Señor, que amen y respeten su palabra y sus mandamientos.
Les bendigo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos.